Hola chicos, buenos días. Estoy muy agradecida de nuevamente estar en un tiempo de gratitud con ustedes y hoy les tengo un mensaje muy bonito que se llama El reino de Dios avanza desde adentro hacia afuera. Quiero empezar leyéndoles Mateo 28, versículo 19. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto de ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, también en otras versiones se habla como de las naciones, es la última instrucción que da Jesús antes de ascender al cielo. Ahora, muchos han interpretado esto de diferentes formas. En el caso de la iglesia antigua, en la época de la conquista, cuando vinieron a colonizar lo que hoy conocemos como Suramérica, la iglesia en ese momento pues se enteraron de que había un nuevo continente, o bueno, crearon un nuevo continente porque ya existía esta parte de la tierra. Y tomaron la última instrucción de Jesús, ok, Jesús nos dijo que vayamos y hagamos discípulos, es decir, llevemos el evangelio a otros países, a otras naciones. Ya seguramente se había extendido por muchos lugares de Europa, de Asia, pero estaba ahora Suramérica, estaba ahora lo que ellos conocían como las Indias, y ellos fueron a llevar el evangelio, las nuevas noticias que había dejado Jesús. Ahora, desde la colonización se hizo a través de la Inquisición, y esto fue a través de obligación, por decir poco, a través de torturas, a través de que la gente realmente, no necesariamente porque querían, reconocían a Jesús como su Salvador, sino porque los obligaban, porque estaban muchas cosas de sufrimiento de por medio, en donde se sentían obligados a aceptar a Jesús como su Rey. Es importante mencionar que en varias ocasiones el Papa Francisco reconoció y lamentó los errores de la Iglesia en el pasado, sobre todo lo que pasó durante la conquista. Ahora bien, cuando se quiere extender un reino terrenal, lo hacen a través de las guerras, a través de mucho sufrimiento, de derramamiento de sangre. Incluso eso fue algo que en el pueblo de Israel se vio en el Antiguo Testamento, y ya les voy a hablar sobre eso. Sin embargo, recordemos que el mensaje de hoy es que para expandir el reino de Dios no se requiere que pasen cosas afuera, no se requiere que los demás cambien, no se requiere que haya derramamiento de sangre, que haya guerras, sino que empieza con una transformación interna desde el Espíritu, un nuevo nacimiento en nosotros. Para continuar, me gustaría leerles en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice así: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Ahora, en este versículo, aquí explica una conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo, que Nicodemo pues es un hombre ya mayor, era un líder religioso en ese momento de los judíos, y no entendía Jesús qué le estaba diciendo cuando le decía como así que nacer de nuevo, cómo un hombre o una persona puede nacer nuevamente siendo viejo. Eso no lo dice en la Biblia, pero hay una parte en uno de los capítulos de la serie de The Chosen, en donde dramatizan esa conversación que aparece en la Biblia, y en ese capítulo Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo puede una persona nuevamente meterse en el vientre de la mamá y volver a nacer? Es decir, ahí ya nos está diciendo que a pesar de todo su conocimiento religioso que había aprendido desde niño, pues en ese momento no le permitía entender de lo que estaba hablando Jesús, del nuevo reino espiritual y divino del que estaba hablando Jesús. A esto se refería Jesús cuando dijo a sus discípulos, y lo dice en varios evangelios, dice: toma tu cruz y sígueme. O más específicamente dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Ahora, ¿qué implica cuando Jesús le dijo a sus discípulos, tome su cruz y sígame? Porque, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando le dieron su cruz? No solamente que caminara por todo ese largo camino, sino que implicaba que iba a ir a morir en esa cruz, a crucificarse. Iba a ser una muerte vergonzosa, con mucho sufrimiento,
una muerte muy larga, muy dolorosa, al lado de 2 criminales cuando él no tenía por qué estar ahí. ¿Qué implica cuando Jesús te dice a ti, toma tu cruz y sígueme? Prácticamente te está pidiendo que vayas y te crucifiques y que mueras y que te niegues a ti mismo. A eso muy probablemente se estaba refiriendo Jesús cuando le estaba explicando esto a Nicodemo, que para que el reino de Dios se extendiera, primero teníamos que volver a nacer. Y antes de nacer, eso quiere decir que tuvimos que haber muerto. Y a eso se refiere con que vayamos y nos crucifiquemos, que tomemos la cruz. Les voy a comentar algo que, como siempre, yo siempre les revelo algo personal de mi testimonio de cómo me convertí en cristiana. Y hoy quiero hablarles sobre el aparente cambio del carácter de Dios, que era una de las limitantes que me impedía acercarme a Dios, porque no lo entendía. Yo decía, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento aparentemente Dios es diferente, su carácter es diferente? Entonces invita al pueblo de Israel a que expandan su reino terrenal con sus reyes que él puso, a que tuvieran guerras, y en donde hubo mucho sufrimiento, mucho derramamiento de sangre. De hecho, varios libros de la Biblia del Antiguo Testamento son muy sangrientos. Y luego vemos en el Nuevo Testamento que viene Jesús a hablar de paz, a hablar de amor, a hablar de resolver el conflicto. Pero esto no necesariamente está diciendo que hubo un carácter, que cambió el carácter de Dios, porque Dios siempre ha sido el mismo y va a ser el mismo, y actualmente es el mismo. Es el mismo que vimos en la antigüedad, en las historias antiguas, es el mismo que va a ser en el futuro. Pero ¿por qué ese aparente cambio de carácter? No es un aparente cambio. Desde el Antiguo Testamento se evidencia que Dios ya estaba hablando de Jesús, es decir, de la paz, del amor, del reino de Dios a través de eso, a través de varios profetas como Miqueas, Daniel, en el libro de los Salmos, con el profeta Samuel, y más específicamente con Isaías, que lo menciona varias veces, pero 2 de esos versículos son muy importantes, donde menciona lo siguiente. Isaías 11, del 1 al 9. Aquí se describe el reinado de justicia y paz del Mesías, donde no habrá maldad ni destrucción. Isaías 42, del 1 al 4, menciona que el Mesías traerá justicia a las naciones y no será violento. Ahora, porque esto es una prueba de que el carácter de Dios nunca cambió, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Acá incita y apoya y respalda al pueblo de Israel cuando hay mucho derramamiento de sangre, y en el Nuevo Testamento envía a Jesús, que en realidad es el mismo, a decir, hey, ya no va a haber violencia, ya no va a haber destrucción. Esto es una prueba de que siempre fue el mismo, y es una interpretación mía, ojo, no está tácito así en la Biblia, pero quiero compartirlo con ustedes, porque hay varios versículos que lo están respaldando, con todos esos profetas que les mencioné, y con estos versículos de Isaías, que les invito a leer el libro de Isaías. Dios me habló sobre este aparente cambio de carácter, y en realidad Dios permitió que hubiese mucha sangre y mucho derramamiento y muchas guerras en el Antiguo Testamento, o como se describe en el Antiguo Testamento, para que el ministerio de Jesús fuera posible. Muchos de estos otros profetas también manifiestan que efectivamente su pueblo no iba a apoyar a Jesús y que lo iban a matar. Para que se cumpliera ese ministerio, Dios permitió que todo esto fuera posible, como se describe en el Antiguo Testamento, para que después Jesús llegara y dijera, aquí todo es paz y todo es amor, y así va a ser el reino que les vengo a ofrecer. Y los judíos pues no les gustó eso, y así fue como terminaron matando. Y así fue como Jesús terminó siendo un rebelde y se pudo cumplir su ministerio, y así fue como pudo vencer a la muerte. Y es por eso que ahora nosotros somos salvos. En realidad siempre fue una estrategia de mucha paciencia durante años, en el que Dios planeó y esperó a que pasara todo esto hasta que por fin llegó Jesús. Es por eso que ahora no necesitamos de la violencia, ni de la destrucción, ni de la obligación
para extender el reino de Dios, para llevar el evangelio a otras naciones. Y lo digo porque nuevamente me voy a la época de la conquista, en donde interpretaron esa última instrucción que dio Jesús en Juan 3:3, la iglesia de ese entonces. Y hoy en día nosotros, yo cuando voy a los pueblos cercanos a Boyacá o Cundinamarca, e incluso en todo el país, se puede ver que en cada pueblo hay una iglesia. Y no solamente hay una iglesia, sino que la iglesia es el centro del pueblo. Y a partir de la iglesia que se construyó hace cientos de años, construyeron el pueblo alrededor de esa iglesia. Pero realmente ese no fue el evangelio que mencionó Jesús. Jesús en ningún momento nos mandó a crear templos. Nosotros tenemos muchos templos en Colombia, pero realmente todavía la mayoría del país no tiene iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros. Y tenemos muchos templos a nuestro alrededor, pero fueron construidos con mucha violencia, con guerra, con imposición, con inquisición. Es por eso que a pesar de que construyeron muchos templos en cada pueblo de Colombia, en cada ciudad, nosotros todavía no hemos muerto, todavía no nos hemos crucificado, todavía no hemos tomado nuestra cruz y no hemos seguido a Jesús. Por tanto, todavía no podemos volver a nacer porque primero debemos morir. A eso se refería Jesús cuando nos dio la última instrucción, que nuevamente la voy a leer ya para terminar. A eso se refería la última instrucción que nos dio Jesús. Y se los voy a volver a leer ya para terminar. Mateo capítulo 28, versículo 19. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chao, chicos.